7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Como lo habíamos anunciado, está Apauqui Castro, exdirigente de la CONAIE, vocero de la red de Capari, que nos acompaña vía telemática. Ayer la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación tras rechazar el informe de mayoría que recomendaba crear una nueva ley. Esto ha causado malestar en el gobierno. El gobierno ha rechazado de manera enfática el texto que el legislativo aprobó, el que provino de un informe de minoría, y lo ha calificado como una ley de comunicación mordaza. Se anticipa así que seguramente habrá un veto total a lo aprobado por la Asamblea Nacional, que ha generado malestar en el Ejecutivo. ¿Cómo está, Apauqui? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Este informe de minoría que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que le debe preocupar al Gobierno Nacional al punto que lo considera nuevamente una ley mordaza? Buenos días, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Alexis Yesenia, un gusto. Gracias Bienvenido, por este Pauqui. espacio. Eh, yo lo que podemos señalar es que el gobierno no está dimensionando realmente el manejo que se debe hacer apegado a algunas necesidades, requerimientos de la gran mayoría. En ese marco creo que las lecciones que le han dado hasta aquí no le está sirviendo de nada o no está entendiendo absolutamente nada. En ese marco se aferra a pretender posicionar una doctrina desde una trauma política que no logra superarlo y cae en una visión de tratar de minimizar a todas las fuerzas políticas, no solo electorales y peor dentro únicamente de la Asamblea, sino las fuerzas políticas, inclusive sociales, que han demostrado la potencialidad que tiene en ese marco. Me parece que de entrada pretendió llegar como que fuese que estuviese entrando a su hacienda. Llegó y derogó el reglamento a la ley orgánica de comunicación y después mandó ese proyecto de ley de libertad de expresión, que como sustento central tenía aparentemente una restricción, ¿no es cierto?, a la libertad de expresión, cuestiones así, y planteando desde ese círculo del poder comunicacional la autorregulación. En ese marco, yo reitero, no está entendiendo ni el presidente de la República y sus cólitos y sus acólitos que en el país existimos también otras voces, otras fuerzas, si quiere ya entenderlo de esa manera, políticas con quien debe prácticamente mirar la posibilidad de coexistir. Tanto reprocha o recrimina los 10 años que nosotros también resistimos, que estuvimos haciendo contrapeso, pero pretende replicar las mismas acciones a las que él dice no estar de acuerdo. Ahora, con lo que pasó ayer, prácticamente deja en manifiesto la correlación de fuerzas que tendrá con el primer poder del Estado, el poder legislativo, pero ya ustedes, como ya lo señalaron, inmediatamente te saca un comunicado diciendo que rechaza totalmente esta aprobación de la ley, que supuestamente mordaza. Yo no le veo por ningún lado que sea de esa manera, y que sostiene, ¿no es cierto?, lo que él pretende replicar, la anterior fuerzas que se tenían dentro de la Asamblea, y me parece que, reitero, no está dimensionando y prácticamente no se está dedicando a gobernar, sino caer en estas rivalidades de Apauqui, su capricho. Apauqui, Sí, buenos días, qué gusto saludarle. A ver, Apauqui es comunicador, ¿no? Para quienes no lo sepan, Apauqui es comunicador, él sabe de comunicación, del manejo de la información, sabe de periodismo, está relacionado con los medios de comunicación comunitaria y demás. Ahora, yo quiero plantearle a Apauqui, y la discusión también, Licenia, y con quienes nos ven y nos escuchan, sobre la necesidad o no de tener una norma, una ley que regule la comunicación, el trabajo que hacemos nosotros los periodistas.
Porque lo que aparentemente quieren determinados sectores es una autopista sin señales de tránsito, sin semáforos, sin pasos cebras, o sea, sin nada de regulación. Y ya hemos visto que la autorregulación no sirve. Y para quienes no le conozcan a Pauqui fue víctima durante los días del paro de junio del 2022 de publicación de noticias falsas. A Pauqui le hackearon sus redes sociales, le hackearon su correo electrónico y le hicieron montajes atribuyéndole a él correos electrónicos, atribuyéndole a él publicaciones en su cuenta de Twitter que nunca fueron de su autoría. Y esas publicaciones falsas fueron publicadas posteriormente como noticias en medios formales de comunicación. Eso a Pauqui tiene o no tiene que regularse. Hay que dejar vía libre para que los medios de comunicación publiquen, por ejemplo, noticias falsas como fue lo que le ocurrió a usted, o hay que decirles a los señores de los medios de comunicación y a nosotros, a los periodistas, hey señores, vivimos en sociedad, una sociedad que además se precia de ser civilizada y se requiere normas, se requieren leyes que hay que cumplir, o vamos a la autorregulación y que publiquen nomás noticias falsas como lo hicieron con usted a Pauqui. Voy a hacer una analogía, ahí es como estar diciendo los que se dedican al mundo del fútbol, que pongan 11 en los lados y sin árbitro y se dediquen ahí a jugar. Me parece que es realmente absurdo creer, pensar, ¿no es cierto?, en la misma sociedad ecuatoriana, un país sin una constitución y sin normativas que mínimamente oriente la sobrevivencia equilibrada, armónica de quienes habitamos en este territorio. En ese marco, yo no sé qué humanidades puedan tener o creer tenerse los grandes medios, sobre todo las tradicionales. En ese marco, nosotros por eso sí vemos necesario que debe haber un espacio que mínimamente te diga, hey, estás mal, tienes que ir por este lado. No estamos diciendo que debe ponerse, porque sí tuvimos nuestros cuestionamientos cuando estuvo el expresidente Correa, netamente las sanciones punitivas. Nosotros no estamos diciendo que se repita aquello, pero sí debe existir un ente mínimamente que te diga, mira, tienes que hacer o tienes que caminar por este lado o direccionarte por donde realmente se debe cumplir el contenido de una ley. En ese marco, por eso nosotros no creemos absolutamente para nada en este eslogan de la autodeterminación, digamos, el autocontrol que pregonan los compañeros de los otros espacios. En ese sentido, cuando, o sea, los medios tradicionales, los que supuestamente tienen el poder totalmente, pueden y salir y decirte a cualquiera, cabrón, y ahí no pasa nada. Pueden, o sea, a través de noticias falsas, con especulaciones, únicamente con montajes, con sobredimensión de una realidad, hacer como noticia, o sea, como noticia, eso no puede pasar. En ese sentido, nosotros no creemos en la autorregulación, no creemos en un ente supuestamente autosuficiente, ¿no es cierto?, de poder decir, creo que estoy haciendo mal y no puedo hacer aquello. El universo lo que sacó, los otros medios, todo este tiempo, antes de llegar al debate, al del pleno, mismo la hora, cómo pretendieron, digamos, direccionar, ¿no es cierto?, un mensaje sin ningún escrúpulo. Ahí nadie dice nada. Pero cuando aparecen estas otras realidades, estas otras voces, ahí sí, chuta, es el retroceso a la ley Mordaza. Nosotros, por eso, me parece que esa trauma psicológica con la que están viviendo los políticos, los que hacen políticas, y sobre todo el presidente de la República, me parece que no está realmente pensando en gobernar un país donde habitamos diversidades. Y esto lo digo también en la misma dirección de la trauma que los asambleístas, que tanto se centran en bipolarizar la política correísmo-anticorreísmo.
nosotros mismos fuimos críticos absolutamente notorios y visibles. Solo como una anécdota. 2015, lo que pasó, la masacre en Saraguro, en Pastaza. Yo era, cuando se trataba de temas netamente nuestros del movimiento, de ley tenías que dar seguimiento a las sabatinas. Ahí yo posteé un Twitter y desde ese entonces, de la misma cuenta del expresidente Correa, hasta ahora mantengo bloqueado. No es que estemos dando seguimiento, ni estar atrás, ni que tengamos favoritismo. Entonces, sí, repito esto, que a veces no dimensionan el quehacer político, deslindarse de las subjetividades, de las traumas psicológicas que podamos o no tener. Es como decir, chuta, nosotros tuvimos algún pasado emocional con una u otra persona y que no logremos superar aquella situación para lograr, ¿no es cierto?, entablar una vida equilibrada, una vida armónica. Y es esa misma situación la que estamos viviendo en el país. La trauma de chuta, el que vive lejos, o sea, sí, hay hechos que se deben comprobar, de que se deben corroborar. La justicia debe seguir actuando. Nosotros y los periodistas debemos tener responsabilidad ulterior de las cosas que decimos o de nuestras opiniones. Porque a Pauqui planteaba otro ejemplo. Yo ponía el que le ocurrió a él y algunos otros personajes durante el paro de octubre. A Pauqui habló del episodio del cabrón. Aquí hubo un medio de comunicación que le dijo cabrón en televisión abierta a Leonidas Issa. Lanzándole dardos, acuérdate. Y lanzando dardos y fomentando ahí unos discursos de odio. Después, cuando les pintaron a ellos un graffiti en los bajos de su medio de comunicación, levantaron todas las alertas, ahí sí buscaron victimizarse y demás. Otra cosa que quiero que me aclare a Pauqui, esta reforma que fue aprobada ayer, ¿busca la nueva conformación de una Supercom o darle al actual Cordicom las atribuciones y competencias que tenía antes la Supercom? ¿O cómo funcionaría el control sobre los medios y los periodistas, a Pauqui? Sí, a ver, en este proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de comunicación, el informe de minoría que fue aprobado el día de ayer con los 75 votos, solamente plantea los 3 puntos, ¿no es cierto?, como primordiales. Mantener como un único cuerpo normativo que regule el derecho a la comunicación y la asignación del espectro radioeléctrico. Más luego voy a desmenuzar un poco. El derecho a la comunicación debe ser regulado y democratizado. Se deben reivindicar las acciones afirmativas y defender a las audiencias. Dentro de ese marco, nosotros sí vemos necesario que se debe, ¿no es cierto?, para realmente hacer efectivo, hacer carne y hueso, el derecho a la comunicación, sí debe ser regulado y democratizado. Por una parte, nosotros no estamos diciendo que regrese la Supercom, porque sí tuvimos cuestionamientos en ese momento, pero la Cordicom se llegue a conformarse, a constituirse un espacio plural, no únicamente direccionado desde la presidencia de la República. Por eso ahí nosotros sí vemos que se puede y se debe conformar, ¿no es cierto?, a través de la participación de la misma academia, de los representantes de los diferentes poderes del Estado y la sociedad civil. En ese marco, los mismos medios de comunicación comunitaria, alternativa y también popular, pero por otro lado los medios públicos y por otro lado, ¿no es cierto?, los medios privados pueden lograr confluirse en esta parte con una alternativa y democracia a la interna, donde no tenga la potestad absoluta únicamente el representante del Ejecutivo. Por eso se está diciendo que se debería integrar los diferentes poderes del Estado y mirar realmente una función apegado a los derechos que están reconocidos en la misma Constitución y en las otras normativas que existen aquí en el país. A Pauqui, en este informe aprobado ayer con 75 votos, se dispone que en el artículo 12 habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo le explicamos eso a la ciudadanía?
Sí, nosotros vemos que están, ¿no es cierto?, en esta idea de satanizar, por un lado, un retroceso a cuestiones que ni nosotros estamos de acuerdo. Ahí lo que sí vemos es que exista un ente que regule, que controle, que direccione, pero que no tenga esta potencialidad de las sanciones punitivas. Pero ahí obviamente está la responsabilidad de cada uno. Muchas veces hablamos de imparcialidad, hablamos de hacer un trabajo, digamos, realmente fuera de nuestras subjetividades, pero en ningún espacio existe aquello. Quiera o no quiera, un ciudadano, voy a ponerlo en estas palabras, un trabajador de la comunicación está sujeto a sostener el trabajo que tiene que cuidar. Y ahí obviamente está trazado por las líneas editoriales de cada espacio, de cada medio de comunicación. Ahí me parece que con esa total conciencia se debe también asumir esta responsabilidad por quienes hacen periodismo, hacemos comunicación y ese es como la contraparte que cada uno de nosotros los profesionales deberíamos tener en este manejo del tema. También aquí hay una confusión que se está dando a nivel de los grandes medios de comunicación y se aclaró ayer cuando se aprobó este informe de minoría en el sentido de que no se judicializa a los trabajadores de los medios de comunicación, no se permiten sanciones penales, por el contrario el informe de minoría pretende pasar de los procesos judiciales a los procesos de capacitación. Si se pasa de los procesos, si no va a haber temas penales, no hay procesos judiciales, en su lugar se reemplazan por procesos de capacitación. ¿Quién va a dar esos procesos de Y de capacitación? paso, no hay mordaza. Y claro, ¿cómo se constituye entonces? Si no hay procesos penales de por medio, usted puede defender su honra con acciones civiles, por otros mecanismos administrativos y con procesos de capacitación. ¿En qué momento se configura la mordaza y quién va a ser el que provea esa capacitación? De hecho, ahora das paso a que se judicialicen. Al no tener un organismo administrativo como era la Supercom, ahora todos los procesos en contra de periodistas y de medios van a un juzgado ordinario. Ahora judicializas a los periodistas. O sea, estableciendo una norma, vuelves nuevamente al esquema de los procesos civiles y administrativos. Claro, mira lo que está pasando con Andrés y con Adrián, por ejemplo, ¿no? Están en un proceso judicial por una información que difundieron acá. Entonces, Sí. ¿cómo se configura la ley Mordaza, que ahora dice el gobierno que existe? Yo voy a seguir repitiendo, esa idea de la ley Mordaza es producto de la trauma psicológica que tienen todos los políticos que están ahora en los espacios de toma de decisiones. Nosotros lo que sí hemos dicho para viabilizar mínimamente una garantía, un control no netamente punitiva. Estas propuestas lo hemos venido haciendo desde la reforma que se dio con el expresidente Moreno. Ahí vemos necesario que se debe mirar una instancia. No vamos a ir lejos, sino solamente la Defensoría del Pueblo, que ahí se pueda levantar, ¿no es cierto?, un espacio netamente para la defensa de la audiencia o para controlar, normar el cumplimiento de esta ley. Ahí obviamente nosotros poníamos ejemplos en nuestros debates internos que teníamos. Digamos, un medio comunitario salió y dijo algo fuera de contexto, tuvimos el llamado de atención, como sanción, bueno, 3 meses tiene que pasar un contenido que realmente trate de reivindicar ese hecho que afectó a un ciudadano o a un colectivo. Es en esa línea las propuestas que se han venido, ¿no es cierto?, generando. Obviamente ahora mucho va a depender si es que logramos sostenernos en la conformación y en la elaboración de un reglamento que, reitero, de entrada el presidente se posesionó y lo echó a un lado. De ahí no estamos insistiendo para replicar únicamente y decir, mira, la instancia de la Defensoría del Pueblo debe a cualquier acto inadecuado o cualquier hecho, digamos, que vaya en contra de la normativa, vaya y le pongan sanciones de 3, 4 procesos y después se mire la posibilidad de mandar a la cárcel. No va por ahí el asunto. El asunto realmente va
cómo alcanzar, ¿no es cierto?, un entendimiento de la sociedad intercultural en el que estamos viviendo. Los indígenas, voy a poner un ejemplo, entendemos al comportamiento de los compañeros y compañeras mestizas, pero ellos a veces no nos logran entender nuestro funcionamiento. En ese marco mínimamente hay inconsistencias en el manejo de la información, pero eso no debe quedarse ahí. Voy a poner otro ejemplo. Ustedes dicen en algún momento una cuestión desatinada contra el sector indígena, y eso debe ser mínimamente reparado, pero no con sanciones al periodista o al medio que lo hizo, sino generando un proceso de entendimiento de las partes. Casi es una búsqueda de armonizar realmente entre los que habitamos, las diversidades que coexistimos aquí en el país. Uh-huh. Apauqui, para finalizar, ¿qué dice este informe de minoría que está causando malestar en el gobierno respecto al tema de la redistribución de las frecuencias o del espectro radioeléctrico y de los medios comunitarios y públicos? Bueno, ahí nosotros sí, por eso lo vemos como avances de derechos para todos y todas. El espectro radioeléctrico es un bien del Estado, y ahí no puede seguir pensando en la monopolización o en la acaparación de ese espacio. Si nosotros empezamos a luchar por la tierra, por el agua, justo por la gran desconcentración que se tenía, es en esa misma dimensión que sí vemos necesario la redistribución del espectro radioeléctrico. Está contemplado el 33, 33, 34, pero desde cuando esta ley pasó en 2013, no se ha logrado materializar. Lamentablemente, los gobiernos anteriores dieron un uso netamente político y no permitió que los pueblos y las nacionalidades tengamos la capacidad de generar nuestros propios espacios, fomentar lineamientos de acuerdo a nuestras propias realidades. En ese marco, nosotros sí vemos necesario mínimamente para decir que vivimos en un Estado de Derecho como todos y todas los ecuatorianos tenemos esa facultad, que los titulares de los derechos colectivos, no me estoy refiriendo únicamente al pueblo indígena como tal, sino el pueblo afro, el pueblo montubio, puedan tener acceso a este espectro que muchas veces no ha sido, sino son limitados y direccionados para favorecer al monopolio de la comunicación y visto únicamente como un ente de comercialización. Nosotros sí vemos que esos espacios nos pueden servir para fomentar, ¿no es cierto?, realmente voces interculturales, que podamos actuar para que la sociedad realmente materialicemos este Estado plurinacional en el que habitamos, en el que vivimos. Apauqui, no se está haciendo, digo yo, todo un escándalo, porque todavía esto tiene que ser notificado al presidente de la República, y él ya ha anticipado, o el gobierno ha anticipado, que se van a tomar las acciones, a evaluar el texto y a tomar las acciones pertinentes, según el gobierno, para precautelar la democracia. Entonces, yo digo, ¿qué va a pasar si el presidente veta esta reforma y en la Asamblea no hay los votos para ratificarse en lo aprobado? La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. En ese marco, nosotros vemos que aquí no se está limitando nada para nada el marco que tiene que ver en cuanto a la libertad de expresión. La normativa que regula el derecho a la comunicación y libertad de expresión se debe enfocar en generar cercanía con la ciudadanía. Ahí me parece que es una cuestión bastante adelantada. Se victimizan cuando le sale mal, voy a decir en estos términos, le sale mal la jugada, mismo lo que pasó estos 18 días en junio. ¿Qué le costaba sentarse, no minimizar al sector social popular y, ¿no es cierto?, escuchar los planteamientos que se le daba y dar respuestas concretas? Las millonadas de pérdidas que supuestamente dicen que hemos generado, después nos responsabilizan y caen en una cuestión de victimizarse.
en esa misma medida está actuando en este tema y en otros temas donde ha vivido la derrota. Ahí lo que está poniendo en evidencia es que no está gobernando al país realmente pensando en las diversidades que existen, sino a través de querer cumplir los acuerdos y los caprichos que tengan con unos otros sectores. En ese marco, nosotros estaremos pendientes, vigilantes de cualquier situación que pueda pasar. Obviamente ya ha anticipado el veto que hará a esta norma, a esta ley que fue aprobado. Sin embargo, hay otros caminos, hay otras vías que se podrán ir sosteniendo. Ustedes ya hacían el análisis de las fuerzas, los votos que se están dando allí adentro en la Asamblea, y en ese marco seguiremos mirando cualquier posibilidad para sostener este avance de derechos, y que no es ninguna cuestión de decir que la ley Mordaza ha regresado. Y yo ahí solamente llamar tanto al presidente de la República y a todos los supuestamente actores políticos que ya superemos esas traumas con las que estamos haciendo daño a la población ecuatoriana y nos dediquemos a gobernar para todos y todas. Muchísimas gracias a Pauqui por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Pauqui Castro, comunicador, vocero de la red Capari y ex dirigente de la CONAIE, que ha estado con nosotros. Gracias a Pauqui, muy amable. Muchas gracias, un gusto, Alexis. Gracias. Señor.